Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie acerca de hablar de lo que son las tribulaciones y diferentes tipos de tribulaciones. En el podcast pasado hablamos de las tribulaciones que tienen que ver en cuanto a la salud y dijimos que Dios permite este tipo de tribulaciones, específicamente tratando con su pueblo de ese deseo de grandeza, de que yo soy fuerte, de que yo soy el más hermoso, de que yo soy la más hermosa. Entonces Dios le permite este tipo de tribulaciones, de enfermedad, en cuanto a enfermedades. Entonces la belleza se va, la fortaleza se va para que uno se humille ante la presencia del Señor y reconoce de que realmente la fortaleza viene de Dios, la hermosura viene de Dios. ¿Entiendes? Hablamos de ese podcast, de ese tipo de tribulación. En este podcast vamos a hablar del tipo de tribulación que tiene que ver con el asunto emocional. Tanto tribulaciones que tienen que ver con lo emocional o lo sentimental. ¿Verdad? Las tribulaciones emocionales o sentimentales son las tribulaciones donde el cristiano sufre emocionalmente. En cuanto a sentimiento, en cuanto a emociones, viene la tristeza, viene el lloro, viene la lágrima, este tipo de cosas. Esas son las tribulaciones emocionales. Y aquí, este podcast sí que se va a extender un poquito, porque aquí sí que hay que hablar. ¿Por qué Dios, la primera pregunta, ¿por qué Dios permite las tribulaciones emocionales o sentimentales? Bueno, Dios permite este tipo de tribulaciones para romper cualquier tipo de apego sentimental que nosotros tengamos hacia una persona o cosa. Es decir, romper cierto tipo de relaciones que no son de Dios. Ya sea relaciones sentimentales de pareja o relaciones de familia o todo tipo de cosas. Para romper ese apego que tú tienes, que tenemos, que no es de Dios. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, para romper relaciones sentimentales de pareja. Por ejemplo, hay personas que vienen a los pies de Cristo, pero la pareja todavía tienen un novio, tienen una novia que no es cristiana. Entonces Dios tiene que romper esa relación. O le pide al cristiano, oye, tú tienes que romper con esa persona, o el mismo mundano, la misma mundana rompe con esa persona. ¿Por qué? Porque si esa relación sigue, el cristiano no va a crecer. El cristiano se va y eso se ve mucho, que hay cristianos que se paran y se caen, que se paran y se caen. ¿Por qué? Porque tienen una relación con una persona mundana y el mundano lo vive alando y entonces la persona nunca crece. Eh, Nunca crece espiritualmente. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Deuteronomio 7, del 1 al 4, dice así. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ahí lo está diciendo. Ya el Señor, en el libro de Deuteronomio, le está diciendo que tú no emparentarás a tus hijas con tus hijos, con sus hijos, ni sus hijos con sus hijas, porque lo desviarás y lo harás que adoren a otros dioses. Entonces la ira de Jehová se encenderá sobre ti, porque tú hiciste. Entonces Dios lo que hace es que rompe este tipo de relaciones que a él no le agradan, En 2 Corintios 6, ¿verdad? 6:14. 2 Corintios es un versículo muy conocido por los cristianos, ¿verdad? 2 Corintios 6:14 de en adelante dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia,
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el Señor vuelve y dice lo mismo, que no hagan yugo desigual con el incrédulo. No lo hagan, porque no hay ninguna concordancia entre la justicia con la injusticia, Dios con Belial, no hay concordancia. Entonces Dios tiene que romper todo ese apego sentimental, ¿verdad? Todo ese apego sentimental que hay, tiene que romperlo, aunque duela, y muchas veces duele, pero el Señor tiene que hacerlo, aunque duela, aunque la persona sufra, aunque el cristiano sufra, ¿entiendes? También lo vemos en Job, capítulo 2, del 9 al 10, Job 2, capítulo 2, versículo del 9 al 10, ¿verdad? Job, ¿no? Cuando Job, ¿qué le dice Job? Le dice, del 9 al 10 dice así, y tomaba Job, del 9 al 10 dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Tú, la mujer de Job, la que estaba supuesta a darle aliento, a animarlo, le dice, oye, maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, bueno, tú has hablado como las mujeres fatuas, tú has hablado. Y es muy probable que Job después de ahí haya terminado con su mujer. Dice al final del libro de Job, dice que él le multiplicó todo, que Dios le multiplicó todo. Y es muy probable que haya tenido hijos con otra mujer. Porque le digo, como la mujer fatua tú has hablado, como la mujer tonta, como la mujer necia tú has hablado. Porque entonces así Dios tiene que romper con muchísima apego que tenemos. También el Señor nos pide, muchas veces rompe incluso relaciones de familia. Dios rompe relaciones de familia, gente que viene de familia pecadora, que son completamente pecadoras. Entonces entonces hay uno que se convierte en la familia. Entonces Dios tiene que romper esa relación de familia para que el cristiano pueda crecer. Entonces si nosotros vamos a Lucas 9, del 59 al 62. Lucas 9, del 59 al 62, dice así. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué pasa? Que lo que mucha gente interpreta en esta parte de Lucas es que el que le está diciendo, deja que yo entierre a mi padre, no era que el padre había muerto, sino que el padre estaba vivo. Entonces él le estaba diciendo, espera que mi padre se muera, que está viejo, entonces yo te sigo. Eso es lo que algunos han interpretado con ese versículo. Entonces el Señor le está diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que viven en pecado en tu familia entierren a tu papá. No tú. Tu papá, que también es pecador, que para Dios está muerto. El que no tiene una relación con Dios está muerto. Para Dios está muerto espiritualmente. Y ven tú y sígueme. Entonces el otro le está diciendo, deja que yo me despida de mi familia. Él le está diciendo, el que mira hacia atrás, que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. ¿Qué el Señor le está diciendo? Si tú miras para atrás, cuando tú vayas y le digas a tu familia, yo voy a seguir a Cristo, le van a comenzar con argumento. Y tú te estás volviendo loco y tú vas a dejar tu familia. Y tú te vas a ir así. Y entonces es muy probable que la familia lo convenza que se quede con la familia. Por eso el Señor le está diciendo, no vuelva para atrás. Entonces el Señor tiene que romper apegos familiares muchas veces. Hay familias que vienen, hay gente que se convierte en que su familia toditos son narcotraficantes. Hay gente que se convierte que su familia toditos bregan con brujería. Y el Señor sabe, oye, si tú te quedas con tu familia, tú nunca vas a crecer espiritualmente. Tú no te vas a salvar. Entonces el Señor tiene que sacar a ese cristiano, esa cristiana de esa familia y romper los lazos familiares para que el cristiano se pueda salvar. Si nosotros nos vamos
a Mateo, Mateo 10. Mateo capítulo de 10, del 34 al 37, ¿verdad? Del 34 al 37 dice así. Jesús, del 34 al 10, Mateo 10, del 34 al 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué pasa? Yo en YouTube vi el argumento entre un cristiano y un judaico y un judío. Y el judío le menciona ese versículo al cristiano. Le dice, ¿cómo puede ser el Mesías si él vino a causar división? ¿Qué pasa? Mucha gente dice, bueno, Jesús era malo porque vino a causar división. Eso no es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es, cuando él dice, yo he venido a causar división, es que automáticamente en una familia alguien se convierte, ya hay problema en esa familia. El que se convierte al cristiano y vive en una familia de gente pecadora que bebe, que fuma, que fornica, que adultera, el cristiano dice, ya yo no voy a hacer eso, ya hay un problema. Entre la familia ya hay un problema. Entonces le dice, los enemigos va a hacerlo de su casa. Entonces ya iba a haber problema en la familia. ¿Por qué? Porque el cristiano dice, yo no quiero pecar. ¿Entiendes? Entonces ya iba a haber un problema en la familia. Ya hay problema. Entonces el Señor tiene que romper lazos familiares para que esa persona pueda crecer. Para que esa persona pueda crecer espiritualmente. Entonces, y entonces él dice, no puede amar a padre, a madre más que a mí. Tú ves, como dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, eso incluyendo padre, madre, hijo, hija, cualquiera. Entonces Dios tiene que romper lazos familiares para que el cristiano pueda crecer, para que el cristiano pueda madurar, porque en una familia de gente pecadora no puede madurar. Entonces, ¿qué pasa? También el Señor rompe con relaciones que son de amigos que no son, de amigos mundanos, ¿verdad? De amigos mundanos, porque también hay cristianos. Bueno, muchos cristianos dicen, bueno, la palabra hay que predicarla. Bueno, yo puedo predicar sin tener que tener una relación estrecha con un mundano. Yo puedo predicarle a un mundano sin tener que tener una relación estrecha con ese mundano. O sea, muchos cristianos piensan, oh, bueno, yo tengo que hacerme amigo de una persona para poderle predicar. No necesariamente. Tú puedes predicarle sin tener que tener una relación estrecha. Pero si nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 19, del 1 al 2. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Es decir, Josafat era muy amigo del rey Acá, que era malísimo. El rey Acá era uno de los peores reyes en Israel, fue el rey Acá. ¿Entiendes? Entonces el Josafat fue a ayudar al rey Acab a tener un pleito con los asirios, y Dios le había dicho acá que él no iba a volver con vida de esa guerra. ¿Tú ves? Entonces Josafat fue a ayudar. Entonces el Señor le está diciendo, tú fuiste a defender a uno que es enemigo mío. Acá era enemigo de Dios. ¿Entiendes? Tú fuiste a defender a uno, a pelear contra uno que era enemigo mío. Y eso le salió ira delante de Dios. Salió delante de Dios por esto, porque tú fuiste a defender. Entonces muchas veces esas relaciones también de amigo, de repente el cristiano cuando se convierte, ¡shup!, se queda solo. El cristiano y la cristiana dice, bueno, todos los amigos mundanos que yo tenía se fueron. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que romper relaciones de amistad con esos mundanos. Y muchas veces el cristiano persiste, o la cristiana persiste en estar con esos amigos, entonces los amigos lo traicionan. ¿Ves? Y después viene el lloro, el lamento, me traicionaron. Porque tú tienes un grupo de amigos que son mundanos. Si nosotros nos vamos a 2 de Timoteo 4, del 9 al 16. 2 de Timoteo 4,
del 9 al 16. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Damas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Aquí vemos que Pablo tenía gente que eran cristianos, y él dice que lo abandonaron. Tú ves. Así también el Señor hace eso con gente. Muchas veces rompe relaciones con personas. Oye, y entonces la gente, muchas veces uno se pregunta, oye, ¿por qué el Señor me está haciendo romper relación con ese cristiano? Y después de que tú averiguas bien, ese cristiano y esa cristiana no eran cristianos nada. Son gente cristiana metida en la iglesia, haciéndole daño a la iglesia. Y muchas veces el Señor, pero ¿por qué el Señor me está alejando de esa persona? Bueno, porque esa persona no es cristiano, aunque diga que es cristiano. ¿Entiendes? Tenemos el caso también, los falsos amigos de Job. Los falsos amigos de Job, que vienen de que a consolarlo, no eran consolándolo nada. Después era acusando lo que estaban a Job. Que lo estaban consolando, y no, y eran acusándolo. Estaban los falsos amigos de Job. También, tú ves. Entonces, la muerte. También muchas veces la muerte de familiares, de miembros de familiares o amigos. Eso está en Ezequiel 24, capítulo del 15 al 27. Ezequiel 24 dice así: 24, del 15 al 27, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorio. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo le dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombre en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal según todas las cosas que él hizo. Haréis cuando esto ocurra. Entonces sabré que yo soy Jehová. Bueno, hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. El asunto es que Dios le dice a Ezequiel: yo quito el deleite de tus ojos. Ezequiel era un profeta de Dios, pero tal parece que Ezequiel tenía a la mujer de él por encima de Dios. Y Dios le dijo: mira, yo la voy a quitar, yo te la voy a quitar. Para que tú, porque dice la Biblia, cuando nosotros amamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra mujer, a nuestro esposo, más que a Dios, entonces Dios se lo lleva. Yo me lo voy a llevar. ¿Para qué? Para que tú no lo tengas por encima de mí. Dios tiene que estar por encima de todo. Si nosotros nos vamos también, es Ezequiel en Job, déjame ver. Ezequiel, también en Mateo, lo que hablamos en Mateo 10, del 34 al 67, la muerte de la familia de Job, de los hijos de Job. ¿Ves? Dios se llevó a los hijos de él. Permitió que Satanás lo matara y se lo llevó, porque tal vez Job amaba más a los hijos que a Dios. Entonces Dios se lo llevó, ¿verdad? También vemos que Dios destruye cualquier cosa, objeto, cualquier apego que nosotros tengamos de cualquier objeto material que nosotros tengamos.
¿verdad? Porque así como podemos tener un apego sentimental a una persona, podemos tener apego sentimental hacia un objeto. Si nosotros nos vamos a Mateo 24, 1 al 2, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en el tiempo de Jesús, los judíos idolatraban el templo. El templo, eso era una idolatría. Y entonces van donde Jesús y le dicen a Jesús: mira Jesús, mira qué columna, mira qué techo, mira esto. Y él le dice: ustedes ven todo eso que ustedes me están mostrando, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y esto atemorizó tanto a los discípulos. Esto lo conturbó tanto que ellos le preguntaron: ¿cuándo que va a pasar estas cosas? Y ahí es que él le habla, y le habla de uno de los capítulos más estudiados de la Biblia, que tiene que ver con escatología. Y le dice: mira, esto va a pasar así. Y muchas veces nosotros tenemos apego sentimental al objeto, que es un retrato de mi mamá, que es un retrato de mi papá, que es un objeto de mi mamá que yo lo tengo guardado. Viene un fuego, viene una inundación, ¡shup!, y se va todo eso. ¿Por qué? Porque tú tienes apego a una cosa material. Lo mismo que nosotros hablamos en lo que son las tribulaciones económicas. ¿Qué pasa? Otro punto importante es que las tribulaciones emocionales pueden ser peor que las tribulaciones físicas o las tribulaciones económicas. Pueden ser peor. Y ustedes dirán: ¿pero por qué? Bueno, ¿cómo tú huyes de una tristeza? La tristeza está en tu corazón, en tu alma. No hay manera de huir. Tú puedes huir de una tribulación física. Tú puedes huir de una tribulación económica. Pero de una tribulación sentimental, emocional, no hay manera de huir. Eso es una tristeza que uno lleva con uno. Y no hay manera de huir de esa tristeza. No hay manera de huir. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me corro? ¿Qué pasa? Que las tribulaciones emocionales, cuando son tan fuertes, pueden llevar al suicidio, ¿verdad? Después de que viene la tribulación emocional, Dios le dice a la persona, Satanás viene y le dice a la persona: oye, mátate. ¿Qué tú haces vivo? Ve, son fuertes. Entonces el suicidio es un pecado mortal. El cometer suicidio, ese pecado no se perdona. Cometiste suicidio, eso no se perdona. Tú vas a ir directico al infierno si cometiste suicidio. ¿Qué pasa? Que eso le pasó al rey Saúl. El rey Saúl pecó contra Dios. Dios se apartó de él. Dios se apartó de él. ¿Y qué pasó? Cuando estaba en su último momento de vida, cometió suicidio y terminó en el infierno. Entonces, ¿qué pasa? Así son las tribulaciones emocionales, las tribulaciones sentimentales. No hay manera de correr, ¿verdad? Pueden ser causa de suicidio. Actualmente se está diciendo que muchos jóvenes se están suicidando en los Estados Unidos. Hay muchos jóvenes que se están suicidando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una tribulación emocional? Lo que tenemos que hacer es adorar al Señor, ¿verdad? Muchas veces estas tribulaciones emocionales, la tristeza es producto del mismo Satanás. Muchas veces, cuando tú comienzas a adorar al Señor, tú te das cuenta que la cosa no es tan mala como tú te estás dando cuenta. Que muchas veces es una tristeza provocada por el mismo Satanás. Si nosotros nos vamos al Salmo 42, vamos a leer Salmo 42 y 43. ¿Qué tú tienes que hacer? Alabar al Señor. Eso es lo que se tiene que hacer. Cantar cántico al Señor. Y la tristeza se va. Como dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? Porque aún he de alabarle. La alabanza de Dios, alabar a Dios, calma la tristeza. Y entonces nos damos cuenta. Se va ese espíritu que nos está causando la tristeza. Y le dice, mira cómo él dice. Que le dice: oye, constantemente me dicen a mí: ¿dónde está tu Dios? Eso son tribulaciones emocionales.
Que viene Satanás y te dice, ¿dónde está tu Dios? Tú no dices que el Señor te salva. Tú no dices que el Señor te restaura. ¿Dónde está? Entonces la gente tiene que alabar a Dios. En el Salmo 43 dice así: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, porque me has desechado. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, porque te abate su alma mía y porque te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Tú ves, lo mismo. Y le dice, oye, él dice en el Salmo, al comenzar el Salmo 43, dice, oye, líbrame de hombre impío y de hombre inicuo, engañoso e inicuo. Decir, líbrame del que me traiciona, líbrame de esta gente, de esas tribulaciones que son emocionales. Tribulaciones emocionales y tribulaciones que son sentimentales. Entonces, ¿qué pasa? Lo vemos también en Job del 1, Job 1, del 19 al 22. ¿Qué es lo que hace Job? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Job? 1, del 19 al 22, dice aquí: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el hombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Oigan lo que hace Job. Después de que él pierde a todos sus hijos de un momento. ¿Entiendes? De un momento mueren todos sus hijos. Una tribulación emocional, una tristeza tremenda. Todos sus hijos. ¿Qué dice él? Que él adoró a Dios. Él adoró a Dios. Jehová dice que se tiró en tierra y adoró a Dios. Y dijo que Jehová sea bendito. Adorar a Dios. Cuando viene esa tristeza, cuando viene esa tribulación, tú tienes que adorar a Dios. ¿Entiendes? Porque así es que se pasan las tribulaciones, las tribulaciones emocionales y sentimentales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente, porque hay mucha gente que se suicida, que cae en suicidio. La gente que viene en ese tipo de tribulaciones y nunca se humilla delante de Dios, y nunca adoran a Dios, y nunca cantan cántico a Dios, y no van a la iglesia a cantarle a Dios. Oye, pueden terminar mal, pueden terminar en suicidio, hay gente que termina en depresión, hay gente que termina en la calle, hay gente que termina siendo alcohólico, hay gente que termina en la droga. ¿Por qué? Porque no se humillaron ante Dios. Y la gente le dice, oye, humíllate, busca de Dios, alaba a Dios, para que el Señor te libre de esa tribulación emocional que te puede dar una depresión. Tú puedes terminar en el alcoholismo, puedes terminar en la droga, puedes terminar mal. Hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí, este fue su canal de Cultura Reformada, hablando de cómo soportar las tribulaciones emocionales. Dios le bendiga.